Ya de vuelta con ustedes en el 30 Te Ayuda por la pantalla de Canal 30 Loncomilla, y como cada semana recibimos también la visita de un buen amigo nuestro del Grupo Estrategia Legal, como es el caso del abogado Pablo González, con quien vamos abordando diferentes temas de interés, naturalmente, y también vamos a ir desarrollando materias de la actualidad próximamente, que han sido también parte de la discusión cotidiana, a objeto de ir aterrizando algunos conceptos que pueden ser un poquito más complejos para su comprensión, hablarlo más en fácil, dicho de otra manera. Uno de los puntos más relevantes también dice directa relación con una situación que ha afectado más de alguna vez a algunos de nuestros vecinos y vecinas, y de eso justamente queremos hablar hoy con el abogado Pablo González, que nos acompaña como de costumbre cada semana aquí en el 30 Te Ayuda. Bienvenido, abogado, ¿todo bien? Todo bien, José Miguel. Muchas gracias nuevamente por permitirme estar en esta casa televisiva dando ciertos tips e información a los televidentes respecto a distintas materias legales de interés. Bueno, hay un tema bien complejo que en más de alguna oportunidad ha afectado a algún vecino o vecina de San Javier, de Villalegre, de Linares, de Hierbas Buenas, etcétera, y que tiene directa relación con el embargo de bienes, y que ya es una medida judicialmente más compleja y que compromete también el erario de una persona. Esto naturalmente que se traduce en un proceso que es mucho más extenso hasta llegar también a este punto. Pero vámonos al principio. ¿Qué es el embargo? ¿Qué se entiende por embargo? El embargo es una institución de carácter legal consistente en la aprehensión material realizada por un ministro de fe, un funcionario público, ya sea simbólica o real, emanada de una orden judicial respecto de los bienes de una persona deudora. Eso es a grandes rasgos el embargo de bienes, y que se da, por cierto, en el ámbito de un proceso judicial, en donde el juez que está conociendo de una causa desde él emana una orden para que se embarguen bienes suficientes para cubrir el capital, intereses y costas de un proceso judicial y de una deuda de la persona. Abogado, y en este mismo sentido, ¿cuándo ya una persona puede verse afectada? ¿En qué tipo de contextos, circunstancias, situaciones un ciudadano, un grupo familiar, una empresa eventualmente se pueden ver vistas en un grado de afectación que permita llevar a cabo un embargo en este caso? La situación o situaciones por las cuales una persona puede sufrir un embargo obedece a una deuda, a un compromiso comercial que no se ha cumplido en tiempo y forma por la persona deudora. Y en este sentido, el acreedor tiene o dispone de esta herramienta, que es el embargo de bienes, para constreñir al deudor, forzarlo a que pague la deuda. Y este mecanismo es el embargo. Ahora bien, el embargo, como mencioné al inicio, puede ser de carácter real o simbólico. De carácter real es cuando ingresa, la situación más común es cuando ingresa un receptor judicial al domicilio y anota las especies que se encuentran al interior de él. No hay que confundir la palabra embargo con la palabra retiro de especies. Cuando la persona le dicen que vamos a embargar, entiende inmediatamente que van a ingresar un funcionario público, que es un receptor judicial, acompañado de carabineros, y se van a llevar las cosas inmediatamente de la casa. Esa es la idea preconcebida, ¿no? Preconcebida que tiene la mayoría de las personas, pero en estricto rigor no es eso el embargo, sino que el embargo es simplemente, tratándose de bienes muebles, la anotación que hace un receptor judicial de aquellas especies que se encuentran al interior del domicilio. ¿Y para qué? Tratándose de bienes muebles, para en un acto posterior proceder al retiro de las especies. ¿Y para qué? Para ponerla a disposición de un martillero judicial para que en una pública subasta la remate, y con el producto del remate satisfacer la acreencia de la persona que ha presentado la demanda. Y ahora, ¿cuándo se hace efectiva esta acción que ya es la más temida por la ciudadanía, el retiro de especies, considerando que también
hay lo conversábamos hace un momento, hay una cuestión más preconcebida desde el punto de vista de que muchas veces las personas entienden que es mucho más complejo este escenario. Temen que eventualmente una situación de esta naturaleza se puede ir dando y termine conflictuando también, complicando o vulnerando también los derechos de una persona que puede llegar a pensar o llegar a creer de que un embargo puede estar relacionado con el retiro de especies, que ya es una situación mucho más extrema, uno pudiese entender. En este sentido, cómo también hay que ir comprendiendo este concepto que evidentemente pudiese ser mucho más difícil para una persona, entender cuándo ya ese embargo podría convertirse en un retiro de especie. Bueno, en primer lugar, como mencioné, son dos diligencias de carácter judicial diferente y que se dan en tiempos distintos dentro del ámbito de un proceso judicial. De acuerdo. El embargo de bienes, la ley dice que una vez notificada la demanda ejecutiva a la persona deudora, inmediatamente se puede proceder al embargo de bienes. Y entre el embargo de bienes y el retiro de las especies no puede existir un plazo inferior a los 10 días. Es decir, al 11º día del embargo podría ya haber un retiro de las especies. Lo importante que las personas tienen que saber es que, y muchas personas que se ven de alguna u otra manera amenazadas por el embargo, porque existen empresas de cobranza extrajudicial que comienzan con llamados telefónicos, mensajes, WhatsApp, cartas, correo electrónico, empiezan a amenazar y empiezan a otorgar plazos. Si usted no se acerca a regularizar su deuda de aquí a fin de mes, vamos a proceder a embargar. Todo eso es falso, ¿ya? Y son técnicas que utilizan las empresas de cobranza extrajudicial para amenazar y que de esta manera, con esta amenaza, asista el deudor y regularice la deuda, la repacte, la refinancie y así evitar el embargo supuestamente. Lo que no es así, porque para que se produzca un embargo necesariamente debe existir una demanda notificada a la persona deudora y además una orden expedida por un tribunal de la República. Sin esta orden no puede ingresar nadie a su domicilio a anotar las especies y menos a proceder con un retiro de las especies, ¿ya? Por lo tanto, todas estas comunicaciones verbales por escrito que se hagan por parte de las empresas de cobranza nunca van a culminar en un embargo porque no tienen la atribución o las facultades para llevar a cabo un embargo si no es dentro del marco de un proceso de carácter judicial. Nos vamos a salir un poquito del tema, pero a propósito de lo que usted menciona sobre esas llamadas telefónicas que muchas veces son amenazantes y que buscan persuadir a un usuario o a un grupo de sujetos que pueden estar afectos a una deuda impaga, ¿cuál es el marco legal que en el fondo busca proteger a las víctimas de este tipo de llamadas? Las personas ahí pueden adoptar distintas vías, incluso existe una que es de carácter penal. Hay una figura penal que está establecida en el artículo 296 del Código Penal que dice, o que sanciona, más bien dicho, aquellas amenazas no constitutivas de delitos. Entonces, esta figura la podríamos encasillar dentro de ese tipo penal, ¿ya? Te amenazan con un embargo de bienes por no pagar una deuda. Entonces, una de las vías que tiene la persona que se sienta víctima de esta situación, ya sea la persona misma del deudor o su familia, podría concurrir a hacer la respectiva denuncia al Ministerio Público por este delito constitutivo de amenazas no constitutivas de un delito. Entonces, esa sería una de las alternativas. La otra de las alternativas está en presentar un reclamo frente a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por que hoy se llama Comisión para el Mercado Financiero, que es la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. La OICMF. Claro, y puede presentar un reclamo por vía administrativa a efectos de que cesen los llamados de cobranza. Tengo clientes que me dicen, empiezan a las 7 de la mañana con los llamados telefónicos y no terminan a las 10 de la noche.
Es increíble, 20, 30, 40 llamados telefónicos diarios. Entonces una persona con ese nivel de hostigamiento, la verdad es que resulta muy difícil que pueda hacer su rutina, su vida diaria. Y para eso están estas dos vías, dos mecanismos distintos, uno por la vía penal y otro por la vía civil, para poder detener esta situación. Retomemos el tema de los embargos, abogado, entendiendo también que es sumamente importante para las personas comprender que existen algunos mecanismos que busquen protegerlas ante alguna vulnerabilidad producto del hostigamiento de estas empresas extrajudiciales, que hacen cobranzas extrajudiciales particularmente. Pero para ir poniendo el acento específicamente, ¿quiénes son sujetos de embargo y quiénes pueden solicitar el embargo? Son sujetos de embargo, bueno, primero que todo, toda persona deudora y que tenga patrimonio, por cierto, porque una persona que no tiene patrimonio no le pueden embargar absolutamente nada porque nada tiene. Hay un aforismo jurídico que utilizamos nosotros los abogados que dice: el que nada tiene, nada debe. Claro. ¿Ya? Porque el embargo siempre tiene que recaer sobre un determinado bien. Y si no tiene bienes la persona deudora, la verdad es que mal se podría practicar un embargo de bienes. Entonces, la situación, digamos, en concreto, ante las herramientas de las cuales dispone una persona deudora para hacer frente a esta situación, como las mencionamos, están estas dos alternativas, y también podrían ingresar acá la alternativa de la tercería. La tercería es un mecanismo que aparece cuando hay especies embargadas o se embargan especies dentro de un proceso judicial, pero las especies embargadas no le pertenecen a la persona deudora. Y es muy típico el caso, por ejemplo, cuando existen personas deudoras que viven de allegado en la casa de algún familiar, en la casa de los padres, ¿no es cierto? Entonces, las notificaciones de las demandas se producen en este domicilio y los bienes muchas veces no le pertenecen, los bienes embargados no le pertenecen a la persona deudora, sino que le pertenecen a un tercero. Y este tercero tiene las herramientas para recurrir ante la justicia y reclamar derechos por sobre la especie embargada y decirle al tribunal: mire, aquí hay una situación anómala, irregular, porque están embargando especies que son de mi propiedad, de mi dominio, por una deuda respecto a la cual yo no tengo nada que ver. El deudor acá es mi hijo, o mi sobrino, o un arrendatario. Claro. ¿Ya? Entonces, yo no tengo nada que ver con él, yo nunca contraje la deuda, pero sin embargo se me están embargando mis bienes. Y ahí es donde debe presentar una tercería. ¿Para qué? Para que se alce el embargo y quede establecido a través de una sentencia judicial que el domicilio en donde se produjo el embargo no puede ser objeto de nuevos embargos por esa misma deuda. ¿Y esa tercería tiene algún costo adicional? Sí, esa tercería tiene un costo adicional, se debe presentar a través de un abogado en el mismo proceso ejecutivo en donde se produjo el embargo y consiste básicamente en una demanda que se ingresa tanto al ejecutante como al ejecutado. Al ejecutante por el hecho de haber embargado bienes que no son de la persona deudora y en contra de la persona deudora, digamos, por la molestia y el agravio que le está ocasionando. Abogado, ¿y qué objeto, qué especie, qué bien no puede ser embargado? Claro, la ley ha regulado ciertas especies que son inembargables y ha enumerado un catálogo bastante relevante, importante en el Código de Procedimiento Civil y en otras normas legales. Pero lo que no puede ser, lo que es inembargable o no puede ser embargado son las gratificaciones, las remuneraciones, los sueldos, montevideo, retiro que perciban las personas, ya sea por parte del fisco o por parte de las municipalidades. ¿Ya? Las pensiones de alimentos forzosas tampoco pueden ser embargadas. Me refiero a que una persona que esté recibiendo, por ejemplo, una pensión de alimentos y le embarguen este dinero. No es posible. La vivienda principal y que además la vivienda principal del deudor que habita junto a su familia, ¿cierto? Y que no supere de 50 unidades tributarias mensuales. Ya. O sea, es una norma que en realidad prácticamente es letra muerta porque hoy en día cualquier vivienda supera con creces las 50 UTM. O sea, Sí, nada va a costar, ninguna propiedad va a costar 1.900.000 pesos.
¿ya? Entonces, por eso digo que es un tanto letra muerta lo que aparece ahí en el Código de Procedimiento Civil. Tampoco se pueden embargar aquellas especies, por ejemplo, que utiliza un artesano o una persona que ejerce un oficio y que le sirve para trabajar y ejercer esa labor, ¿ya? Que le permiten generar recursos en Que el le fondo. permite, exactamente. Por ejemplo, a los abogados no nos pueden embargar los códigos, que es nuestra herramienta que tenemos, digamos, para utilizar en los distintos procesos judiciales. Claro. Y esas especies, digamos, son aquellas que quedan fuera de lo que se puede embargar por parte de un acreedor. También es importante señalar y hacer la distinción en cuanto a los distintos modos de practicarse los embargos referentes a los bienes sobre los cuales recae. Por ejemplo, si es un vehículo, el embargo de bienes se va a practicar con la debida inscripción del embargo en el Servicio de Registro Civil e Identificación, y la persona queda en calidad de depositario provisional del bien, es decir, el vehículo está embargado y perfectamente lo puede tener la persona deudora. Lo que va a venir en forma posterior es la incautación del vehículo. Los bienes raíces se embargan también con la debida inscripción de embargo en el conservador de bienes raíces. Y otra vez la persona deudora puede seguir habitando el inmueble, ¿ya? Luego del embargo inscrito en el conservador de bienes raíces vienen los trámites propios, digamos, establecidos en la ley para sacar a remate ese inmueble, que consiste en acompañar los certificados de avalúo fiscal o la tasación del inmueble, las publicaciones en el diario, hasta llegar el día de la audiencia de celebración, en donde se va a celebrar el remate en pública subasta del bien. O sea, el embargo en el fondo es como la advertencia. Si usted no se pone en regla con su deuda, la próxima etapa ya es la incautación o retiro de especie. Exactamente, la incautación o retiro de la especie y su posterior remate. ¿Ya? Entonces, efectivamente, cuando ya hay bienes embargados, se pone color de hormiga la situación, porque en definitiva, si el deudor no paga, la consecuencia directa del no pago va a ser la incautación y el remate. Ahora, entre medio, entendiendo que usted hace un momento decía, usted me corregirá si estoy equivocado, abogado González, llega un receptor judicial, realiza una verificación en mi propiedad de todas aquellas especies que eventualmente sean embargables y están a mi nombre. Pero hay un plazo de 10 días para que yo pueda regularizar mi situación, cancelar mi deuda con aquella entidad que solicitó el embargo. ¿Qué pasa si yo cambio de nombre todas las cosas y objetos que están embargados y ya llegado el momento del retiro, la incautación, ya esos objetos que 10 días atrás fueron revisados, el auto, la casa, que estaban a mi nombre, ya no están a mi nombre para ese momento? ¿Puede ocurrir esa figura? ¿Podría suceder esa figura? La verdad es que no. Y aquí hay que hacer una distinción. Tratándose de vehículos y de bienes raíces, como los embargos van a figurar en un registro público, hay objeto ilícito en la venta de esos bienes. Y la ley ha dicho que esos bienes, los bienes embargados, salen del comercio humano y no pueden ser objeto de ninguna transacción. Ni siquiera un cambio de nombre. Por lo tanto, no se puede hacer un cambio de nombre. Y con respecto a los bienes muebles, es decir, a los enseres propios que se encuentran dentro de un domicilio, si es que una vez practicado el embargo, la persona deudora los llega a vender o los saca de la casa y se los lleva a cualquier otra parte, comete un delito, que es el delito de depositario alzado. ¿Ya? Y se mete ya en un problema de carácter penal por haber cometido ese delito que tiene sanciones privativas de libertad. Por lo tanto, no puede enajenar, vender, ceder, donar las especies embargadas, ni siquiera ni muebles ni inmuebles. O sea, tiene que asumir esta situación ya en su amplia responsabilidad de principio a fin. Aquí es importante que cuando una persona sea notificada de una demanda, tome contacto de inmediato con un abogado para que el abogado pueda hacer el análisis, pueda presentar el escenario o los distintos escenarios posibles ante la demanda.
y revisar esta demanda, verificar que se reúnan todos los requisitos de admisibilidad para que pase a su próximo paso, que es el embargo de bienes. Muchas veces, y sobre todo en empresas que se dedican a la cobranza judicial, manejan un número muy elevado de demandas, de presentaciones en los tribunales, entonces los errores se van dando. Y uno muchas veces como abogado de la persona deudora puede tomarse de esos errores para alegar lo que corresponda y en definitiva obtener una sentencia absolutoria y que rechace la demanda ejecutiva. ¿Ya? También uno lo puede guiar en el sentido de ver posibilidades de antes del embargo de distraer los bienes que tengan, precisamente para que no vayan a ser embargados en el futuro por el acreedor. ¿Ya? Ahora, el embargo, ¿cuándo se activa? Cuando yo compro un televisor que vale 250.000 pesos en el mercado y no lo pago, cuando compro un auto que vale 20 millones de pesos en el mercado y no lo pago, cuando compro una casa que vale 100 millones de pesos y no pago el crédito hipotecario. ¿Cuándo ya aplica el embargo, esta medida? Claro. Bueno, no existe un monto menor ni mayor establecido por la ley, es decir, se puede ingresar una demanda ejecutiva desde los 100.000 pesos en adelante, y hasta el monto que tenga, digamos, el deudor, un monto indeterminado. Entonces, y las demandas ejecutivas pueden ser presentadas por los bancos, por las casas comerciales, por las deudas fiscales. Eso sí que aquí se ejerce la cobranza a través del órgano recaudador del Estado, que es la Tesorería General de la República. Pero cualquier deuda puede ser objeto de embargo, o sea, puede el día de mañana culminar en un embargo de bienes, inclusive las deudas de pensión de alimentos. El que debe pensión de alimentos también puede ser embargado en sus bienes. ¿Ya? Por lo tanto, las deudas son de todo tipo. Lo que la ley deja fuera, digamos, son estas deudas de compañías de celulares, de luz, de agua. Ahí la verdad es que yo nunca he visto que se haya practicado un embargo de bienes por ese tipo de deudas, porque están fuera, digamos, de la normativa. No, ahora tampoco se pueden publicar en el DICOM, en el boletín comercial. Las deudas de luz, agua, nunca terminan en un embargo. Otro tipo de servicio básico en el fondo. Sí, sí he visto, por ejemplo, deudas de contribuciones. Se ha visto deudas de luz, sí, también, pero nunca llegan a embargar bienes. ¿Ya? La verdad es que la costumbre jurídica no aplica el embargo de bienes por este tipo de deudas, pero sí bancarias, comerciales, fiscales, por pensión de alimentos. ¿Deudas educacionales como el CAE también podrían significar la un embargo? deuda educacional del CAE tampoco embarga al Estado. Ya. Sí, lo que hace es retener la devolución de impuesto a la renta todos los años. Ya. Esa sería como la máxima sanción en ese escenario. Sí. Ahora, en una figura que pudiese pasar, por ejemplo, el deudor es víctima de embargo y antes de que sufra, por ejemplo, el retiro de especies, fallece. ¿Qué ocurre en ese caso? Habría que distinguir qué tipo de obligación es, si una obligación divisible o indivisible, si pasa o no a los herederos. ¿Ya? Si fallece en el intertanto, la familia debe dar cuenta de esta situación adjuntando el respectivo certificado de fallecimiento a la causa, y el acreedor tendrá que notificar a todos los herederos como continuadores legales de la persona deudora para seguir el juicio en contra de ellos. ¿Ya? Ahora bien, si el causante o el fallecido tenía algún seguro, tendrán que los herederos hacer efectivo y aplicar ese seguro para que se pague la deuda. Correcto. ¿Ya? Pero estas son las dos hipótesis que se pueden dar. O el acreedor continúa en contra de los herederos, ¿ya? O bien aplica el seguro. Si un paciente, por ejemplo, durante su periodo de internación en una clínica privada, que muchas veces, esto fue materia de discusión hace muchos años, pero aún han surgido algunos casos que eventualmente pudiesen
tiene relación con lo mismo. El tratamiento tuvo un costo que puede ir desde 1.000.000 de pesos hasta los 2.500, 3.000 millones de pesos. ¿Puede esa institución de salud solicitar el embargo de las especies de ese paciente en caso de que la deuda contraída esté impaga? Pasa algo bien curioso acá porque en definitiva y por regla general quien se obliga o quien firma el pagaré no es el paciente, sino que es la persona que va acompañando al paciente. Que es como una suerte de aval en el fondo. Efectivamente, entonces la clínica va a perseguir a quien se obligó a la deuda, es decir, no al paciente, sino a quien firmó el pagaré. ¿Ya? Ahora, hipotéticamente, si nos ponemos en el caso de que el pagaré lo firmó el paciente y el paciente fallece, volvemos a la hipótesis anterior, que va a ser continuar las acciones judiciales en contra de los continuadores legales de la persona fallecida para exigir el cobro de la deuda. O sea, podría en este caso, sobre la base de este ejemplo, una clínica privada solicitar el embargo de los bienes de esa persona que asumió la deuda, el pagaré o en su defecto el paciente. Podría eventualmente. Sí, efectivamente. Ahora, ¿qué debe pasa hacer? Pasa mucho que dicen, yo acompañé a mi mamá, claro, yo acompañé a un amigo y resulta que yo tuve que firmar el pagaré y ahora la demanda me la están notificando a mí. Y el amigo nunca más apareció, se sanó y se fue, qué sé yo. Claro. Y pasa, es bastante usual y ahí, bueno, están las herramientas legales para poder defenderlo no desconociendo la deuda o la existencia de la obligación, o decir, pero yo no recibí ningún tratamiento porque me están cobrando a mí. La verdad es que esas alegaciones no tienen ningún sentido plantearlas en el tribunal, porque el tribunal lo único que va a verificar es quién está obligado al pago, quién se obligó al pago, y en este caso si es un tercero, bueno, va a tener que asumir las consecuencias de su acto y adoptar las providencias para que no se vea afectado su patrimonio, o bien asumir, digamos, el costo de la deuda. ¿Qué debe hacer un deudor para evitar el embargo? A ver, va a depender del caso a caso, y hay varias alternativas. Hacia algunos programas atrás, nosotros tratamos el tema de las liquidaciones concursales en sus dos aristas. La primera, que era la renegociación de deuda ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y lo segundo es la liquidación concursal o quiebra propiamente tal, donde dice el deudor, yo la verdad es que no tengo cómo responder a esta deuda y pongo a disposición todos mis bienes de un liquidador para que los remate, y con el producto del remate se satisfagan las distintas acreencias y si existen saldos negativos se extinguen. Están estas dos posibilidades, o bien está una tercera posibilidad, que es proteger su patrimonio, sacarlo de su esfera de resguardo, radicarlo en otra persona en donde estén seguros para que no se vea afectado su casa, sus bienes, los bienes que se encuentran dentro del domicilio, sus vehículos, etc. ¿Conviene renegociar la deuda en caso de...? La verdad es que no, y aquí yo soy muy tajante porque la verdad es que la experiencia nos ha dicho que lo peor que puede hacer una persona deudora es renegociar las deudas. Cuando hablo de renegociación de deuda me refiero directamente con el acreedor, no por intermedio de la superintendencia, sino que la renegociación o repactación de deuda directamente con el acreedor. Porque si ya no puede pagar, supongamos, una deuda que en un inicio fue de 5 millones de pesos, con una renegociación la deuda probablemente pase a ser el doble, menos va a poder pagar los 10 millones de pesos, va a alcanzar a pagar 2, 3 cuotas y después va a volver a caer en este círculo vicioso. Entonces, lo que conviene y lo que se recomienda es que pague a través de la consignación del dinero en el tribunal, en donde los intereses van a ser calculados por intermedio de un funcionario del tribunal y van a ser aquellos que se ajusten a derecho, ¿ya? No cuando uno va a una empresa de cobranza y renegocia la deuda y le cobran intereses, le cobran reajuste, le cobran los honorarios de abogado que de verdad que suman una cantidad de dinero que el día de mañana se sabe que el deudor no va a poder pagar. Pero para salir del paso y atemorizado y amenazado por la palabra embargo, lo hace, ¿ya? Pero la experiencia nos ha dicho que después esa misma persona
vuelve con el mismo problema, no tan solo con el mismo problema, sino que con un problema más grande aún, porque la deuda ya no es de 5, sino Claro. que es de 10. Y ya entramos ahí en otro tema que es la educación financiera, que es fundamental. Exactamente, entonces no se recomienda repactar, se recomienda asumir una defensa judicial, pagar lo que corresponde en el tribunal, revisar la demanda, ver si reúne todas las condiciones para que el título ejecutivo sea perfecto y tenga la aptitud de poder embargarse en un juicio. Y hay errores que se van cometiendo por parte de las empresas de cobranza judicial en las distintas etapas de un juicio ejecutivo, de los cuales uno puede tomarse para anular un proceso. Abogado Pablo González, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros cada semana, ¿no? Muchas gracias, José Miguel, por la invitación y si Dios quiere nos vemos el próximo miércoles tratando otros temas de interés para la localidad de San Javier y sus alrededores. Exactamente. Bueno, y los datos del abogado Pablo González, como de costumbre, aparecen en pantalla en nuestro generador de caracteres para que pueda comunicarse con él y resolver todas aquellas inquietudes en materia legal, recibir la orientación y la asesoría necesaria y el acompañamiento caso a caso, dependiendo de cada una de sus circunstancias. Y esperemos, indudablemente, que usted, que enfrenta alguna deuda, no se vea convertido en un sujeto de un eventual embargo. Siga con nosotros, aún hay más en la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Que le vaya bien.